Con suma urgencia, oremos por nuestros hermanos en Cuba, porque esto están padeciendo. Atentos, mis hermanos, a nuestro video de hoy y espero leerlos en los comentarios. Aquí está nuestro video. Atentos. Del Señor, ¿qué puede hacer con el permiso del Señor? ¿Con qué permiso usted viene acá? Yo pregunto, ¿con qué permiso usted viene acá? Con el permiso de autoridad. No. Nosotros somos una iglesia. Y como iglesia está establecido que es el Ministerio de Asociaciones que tiene que venir acá, no la policía. La PNR no tiene autoridad ni potestad para tratar los asuntos. Esto es una iglesia. Me lo dijo que era para casa y ahora cuando me van a decir. Se estima que hay en torno a 7 millones de cristianos en Cuba que diariamente tienen que vivir esta intimidación y esta represión, de los cuales un 10% pertenecen a la fe evangélica, así como el pastor Lorenzo Rosales, que allá por 2022 fue condenado a 7 años de prisión, acusado falsamente por falta de respeto, agresión, incitación criminal y desorden público. Al igual que muchos otros líderes religiosos, el pastor Fajardo se unió a las protestas pacíficas de todo el país, en la que miles de personas pedían democracia y reformas económicas. La estrategia de intimidación es una de las mayores que ellos usan. Ellos llegan a tal momento a intimidar tanto al pastor a través de interrogatorios, citaciones y amenazas para el gobierno. A tal manera que el pastor llega un momento a sentir miedo y temor, no solamente por él, sino también por su familia, porque las amenazas también son continuas. Ellos logran de que el pastor o salga del país, o hay otros que no, que han decidido continuar en el país y muchos terminan presos. Tuve la oportunidad de pastorear varias regiones de mi país y cada una de ellas tuvo trabajo, sus desafíos también. Toda medida que el gobierno aprueba, por lo general va en contra de los principios bíblicos. Y es ahí entonces donde surge este conflicto. Un conflicto que ha venido teniendo entre la luz y las tinieblas, porque la iglesia se levanta como luz. Y es por esa razón que el gobierno desea silenciar la voz de la iglesia. Tuve la oportunidad de pastorear una iglesia en la cual se nos amenazó que iban a confiscar la iglesia, nos la iban a quitar, porque es así. El gobierno permite que se pueda dar cultos en las salas de las casas. Entonces un hermano vio la posibilidad de que tuvieran ese local ahí de reunión, solo que la membresía comenzó a crecer. Ya la sala queda chiquita. Entonces, ¿qué haces? Hay lugares como el pastor que comenzó así siendo una casa y se fueron rompiendo las paredes de la casa porque la iglesia comenzó a crecer y se llegó a tener todo el espacio de la casa como culto, como templo, como casa, porque ya no había un lugar en el que había pasado, sino que todo era la iglesia. Y es cuando comienzan las amenazas de que nos iban a confiscar el lugar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no es porque dan culto, sino es porque ustedes han hecho modificaciones en la vivienda. Allí comenzó realmente una persecución e interrogatorios en la vivienda y muchas amenazas. Te sientes muchas veces con temor, te sientes muchas veces nervioso y con esa responsabilidad que Dios te entregó esa casa en tus manos, que si la pierdes, la iglesia del Señor, se está perdiendo el local de la iglesia que Dios te entregó. Pero Dios se manifestó de una manera maravillosa. Estábamos en casa cuando llegó alguien con un abogado para ayudarnos con los trámites legales,
sin que tuviéramos que pagar nada, porque no teníamos dinero. La estrategia de inmigración es una de las mayores que ellos usan. Ellos llegan a tal momento intimidar tanto al pastor a través de interrogatorios, citaciones y amenazas para el gobierno. Pero sé que hay muchos pastores más que han demolido el templo o han pasado por situaciones difíciles, pero no han dejado de predicar. Le han demolido el templo, pero se han congregado aún debajo de una mata. Ese ha sido su templo, ese ha sido su culto, y Dios ha hecho cosas maravillosas. Mis hermanos, esta es una realidad que nosotros desconocemos y que solamente los que han podido salir de la isla la han podido contar. Y nuestros hermanos cristianos allá están pasando por grandes penurias. Inclusive son llevados a la cárcel solamente por profesar el cristianismo. Aquí la pregunta es, ¿de qué tamaño es su fe? ¿De qué tamaño es mi fe? Saben que he escuchado tantos comentarios de personas que dicen que no vuelven a la iglesia, pero dicen que no vuelven porque supuestamente ven cosas malas, y muy probablemente las ven, obviamente, y no vuelven, pero no hacen de su casa una iglesia, sino que su vida la entregan plenamente al mal. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está ganando con una decisión así? Ya la Escritura nos había advertido de situaciones como esta que tristemente tendríamos que vivir y tendríamos que experimentar. Por eso Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, dicen de la siguiente manera: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y esta declaración en algún momento puede llegar a sonar como inentendible. ¿Cómo así? O sea, yo debo ponerme feliz cuando me ultrajan, cuando me humillan, cuando sin razón alguna me llevan y me ponen preso. O sea, eso debe ser alegría para mí. El apóstol, cuando escribe, dice, bueno, realmente sientan gozo y sientan alegría, porque eso que les sobreviene no es nada comparado con lo que ustedes van a recibir. Eso nos dice la Escritura una y otra vez. Mira lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La experiencia de este pastor es la única, o bueno, una de muchas evidencias que se tiene de la realidad del cristianismo en la isla. Realmente ellos viven escondidos. ¿Nosotros hemos hecho de nuestra casa una iglesia? Si llega el momento en que se nos prohibiera ir al templo, como ocurre en la isla, ¿nosotros tendríamos una iglesia en casa? ¿O nos iríamos simplemente a hacer desbocadamente lo que a nosotros se nos antoja? ¿Nuestra fe sobreviviría sin ir al templo? Todas estas preguntas, todos estos interrogantes, solamente usted, mi querido hermano, los puede responder. Pero mientras esas circunstancias quizá vengan a nuestra vida y tengamos que aprenderlas por nosotros mismos, por ahora debemos orar por nuestros hermanos en Cuba. Debemos orar por ellos, porque están pasando situaciones muy, muy complejas en este tiempo. Pero esto es lo que creo yo, esto es lo que pienso yo. ¿Qué cree usted?
no olvide por favor dejarnos un comentario. Somos Desafío Moria y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Chao, chao.